Lo primero que queremos decir es que el propósito de Filco es mostrar el potencial de la filosofía como una herramienta, como un útil, como una herramienta concreta. ¿Para qué? Para reflexionar en la empresa y en la sociedad en general. Y reflexionar quiere decir también diseñar. La expectativa no es solo intelectual, es una expectativa de poder hacer intervenciones reales de manera que la reflexión se traduzca en acción. Y también tenemos la aspiración, aunque pueda resultar incluso un poco desmedida, es que haya, producto de esta reflexión, también una transformación en lo personal. Queremos invitarlos a vivir una experiencia en conjunto que sea una experiencia filosófica. De manera que cuando ustedes vayan evaluando sesión a sesión y con el correr de las semanas, esto que estamos haciendo juntos, les pido que tengan esto en mente como el ideal al cual estamos aspirando. Lo que vamos a hacer es un recorrido, en cierta medida, por una parte importante del pensamiento filosófico que, a juicio de quienes hemos diseñado este programa, son pensadores relevantes de visitar en función de lo que queremos conversar como preocupación actual, ¿no es cierto?, que es la transformación profunda en la cual estamos inmersos cotidianamente. Sin más preámbulos, voy a dar inicio a la primera parte denominada Tiempos de Crisis y Modernidad Líquida, que corre por cuenta de Francisco Lara López. Francisco lo voy a presentar muy brevemente, ustedes ya lo han visto en el brochure. Él es español, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, es doctorado por la Universidad de Madrid y de Friburgo, en Alemania, que es la universidad donde básicamente desarrolló su trayectoria como filósofo Martin Heidegger, que es uno de los pensadores referentes en todas estas conversaciones que vamos a tener con ustedes. Es además, hoy por hoy, director del doctorado de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica y es además cofundador del Laboratorio de Ideas Pensar en Red. Así que, sin más introducciones, Paco, te cedo la palabra y corre el tiempo. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Me alegra mucho tenerlos acá en esta tarde chilena, noche ya española y, por cierto, muy calurosa noche. He tenido que cerrar todo para que no haya ruidos y la verdad que está haciendo bastante calor, pero bueno, espero que eso no influya. La idea hoy, en la sesión actual, efectivamente Cristian ha mencionado cuál es la estructura general del curso, ¿verdad? Y en la sesión primera lo que queríamos era plantearles algo así como un primer elemento como de diagnóstico, un diagnóstico que se hace desde distintas perspectivas. Por un lado, desde una perspectiva filosófica, más puramente filosófica, una perspectiva también ya más aterrizada a lo que es justamente el contexto más latinoamericano, chileno, ¿verdad? Y finalmente de la empresa, justamente ya en toda su concreción. Por eso esta filosofía se va a ir volviendo cada vez más concreta, pero va a ser concreta desde el principio, porque mi intención es que la parte de contextualización filosófica les dé luces sobre algunas de las cosas que están sucediendo hoy en día y de qué manera, digamos, podemos reflexionar sobre ellas teniendo un marco conceptual, una serie de también, digamos, introducción a una serie de autores, de ideas que nos permiten contar con más herramientas, que esa es siempre la pretensión, ¿verdad?, a la hora de comprender mejor dónde estamos parados, qué estamos haciendo en un momento tan complejo, ¿verdad?, y en un momento de transformación como es el actual. Y es que, en efecto, no hace falta ser un genio del diagnóstico para decir que estamos en un momento que exige transformaciones en la medida en que apreciamos que hemos llegado a una situación que desde distintas perspectivas se puede considerar como crítica, ¿verdad? En ese sentido, pensamos que la primera sesión podía servir para hacer ese diagnóstico en profundidad y a la vez, insisto, dar ya algunos elementos que orienten en esa confusión en la que podríamos a veces sentirnos, por la cual podríamos sentirnos invadidos. Bien,
¿Cuál va a ser el diagnóstico en términos filosóficos? ¿Cuál va a ser la línea, digamos, directriz, el eje a partir del cual voy a hacer el diagnóstico en términos filosóficos? Va a ser pensar justamente el concepto de modernidad, ¿verdad? Se habla hoy en día de una modernidad líquida, lo pusimos en el título de la sesión para hoy. Evidentemente eso es una referencia, casi que diría un homenaje al sociólogo polaco, aunque después vivió mucho en Inglaterra, ¿verdad? Zygmunt Bauman, al cual seguramente varias y varios de ustedes ya conocen y quizá han leído también, ¿no? El libro mismo que se llama Modernidad líquida, como otros tantos libros. La idea fundamental de Bauman es que la sociedad en la que vivimos ya no podemos contar con estructuras que las sintamos como absolutamente sólidas, estables, ¿verdad? Casi que nos acompañan de nacimiento a muerte, sino que todo, por así decirlo, todo ha sufrido un proceso de licuefacción. Todas las estructuras, tanto personales como sociales, tanto económicas como incluso en las relaciones personales y afectivas, ¿no? Bauman tiene un libro que se llama Amor líquido, ¿verdad? También. Digamos, esa sensación de que lo que antes era estable, sólido, acogedor, se ha vuelto líquido, impredecible, va para todas partes y no tenemos muy bien mucha idea de cómo orientarnos. Entonces yo quisiera introducir, a partir de esa idea de una modernidad líquida en la que vivimos, ¿verdad? Pensar la modernidad, pero pensarla yéndonos un poquito más atrás, vamos a llegar a Bauman, pero volvamos a los inicios de la modernidad para pensar en una conexión, la idea de modernidad con la idea de crisis, ¿verdad? Modernidad líquida y crisis es el título de esta primera sección. La idea es pensar entonces la crisis, no solo la actual, sino en general algo así como vivir en crisis, como de hecho una característica de la modernidad en general y especialmente de la modernidad líquida. ¿De acuerdo? Entonces la tesis es, o la hipótesis de lectura es, no es que ahora estemos en una crisis, es que la manera de vivir que empieza a instaurarse a partir de la modernidad, sobre todo en su paso a una modernidad líquida, lo que hace es que pone todo el tiempo todo en crisis. Y por lo tanto estamos siempre en una especie de torbellino de transformación que a menudo puede ser tan liberador en algunos casos como mareante en otros. Bien, entonces, insisto, la idea es conectar estos dos términos, el término crisis y el término modernidad. ¿Y por dónde se conectan? Bueno, piensen que modernidad significa literalmente lo nuevo, lo de ahora, lo actual. Esa es la palabra que empezaron a usar en el Renacimiento algunas personas, artistas, científicos, para decir, aquí ha empezado un nuevo tiempo, ha empezado una época nueva, y eso quiere decir una época que rompe con lo anterior. ¿De acuerdo? Una época que no da por hecho aquello en lo que hemos vivido, sino que lo pone en tela de juicio, lo pone, por así decir, bajo la lupa, ¿verdad? Y, en algún sentido, ejerce sobre él una crítica. La modernidad, por lo tanto, es un tiempo de ruptura con lo anterior y de crítica de lo anterior. Bueno, ¿qué significa crisis en griego? Pues resulta que significa justamente ruptura, ¿verdad? La palabra crisis, lo he dicho últimamente en algunos contextos, viene del verbo krinein y eso significa romperse algo. Algo con lo que contábamos, algo que parecía sólido, de nuevo sólido líquido, ¿verdad? Algo que parecía sólido se quiebra. Se quiebra. Y esa brecha, esa ruptura, es la que justamente permite tomar una distancia, ¿verdad? Y analizarlo críticamente. Crítica, la palabra crítica procede del mismo verbo krinein, del mismo verbo del que procede la palabra crisis. Por cierto, también la palabra criterio procede de ahí. Es aquello que nos permite ver con distancia y medir algo, someterlo a crítica. Cuidado, no entendamos crítica como descalificación, sino como el juicio que permite justamente juzgar algo, ¿no? Permite tomar una distancia que permite juzgar algo. Eso es crítica. Entonces, insisto, si eso es lo que significa la palabra crisis, si la palabra crisis lo que significa por antonomasia, ¿verdad?, es ruptura que permite un juicio, ¿verdad?, que permite un examen, bueno, eso es exactamente lo que la modernidad siempre pensó que tenía que ser, no solo su tarea epocal, sino la forma como todos los seres humanos vivieran. En la modernidad encontramos un movimiento desde el Renacimiento, ¿verdad?, desde el siglo, digamos, XV, XVI, pero es mucho más fuerte, en el siglo XVII se pone la cosa bastante más marcada, ¿verdad?, de que
lo que habíamos recibido en muy diversas esferas, el legado de la tradición que había llegado a nosotros no era algo que debiéramos continuar, sino más bien algo con lo que deberíamos romper y algo que deberíamos someter a juicio. Es decir, ruptura y crítica, de nuevo. Es decir, es una época, por tanto, de crisis, en ese sentido que hemos dicho antes. Y me voy a referir a 3 aspectos en los cuales esto se ve con mucha claridad. Por un lado, el aspecto del conocimiento. Por otro lado, el aspecto de la moral, de la ética, de cómo comportarse, ¿verdad? Y por otro lado, finalmente, el aspecto de la política. Voy a decir esos 3 aspectos muy brevemente para ver cómo los pensadores modernos consideraron que había que romper con el legado que habían recibido en ese sentido. Es decir, tanto en lo que respecta a la pregunta cómo es posible y qué es posible conocer, ¿verdad? El tema de la ciencia, como en lo que respecta a la pregunta qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, de dónde podemos obtener normas o máximas que guíen nuestra acción, es decir, la pregunta de la moral o de la ética, no voy a hacer distinciones aquí que podríamos hacer, y por último, la pregunta acerca de cuándo el poder político es legítimo y cuándo no, cómo deberían estar estructuradas las sociedades para que el poder que se ejerce en ellas sea legítimo. Esas 3 preguntas, la pregunta por la ciencia, la pregunta por la ética y la pregunta por la política. En esos 3 ámbitos me gustaría darles algunas pinceladas en el breve tiempo que tenemos para que vean ustedes en qué sentido la modernidad efectivamente es una ruptura con la tradición. Y se presenta a sí misma como eso, como un necesario movimiento de ruptura y de crítica de lo heredado. Lo heredado no tiene valor por sí mismo, tiene valor en la medida en que lo sometamos a crítica. Y si pasa ahí el baremo, ¿verdad? El baremo, justamente el criterio de la crítica, entonces es valioso humanamente. Veámoslo en estos 3 aspectos. Primero, el aspecto del conocimiento. En la filosofía medieval hay un grandísimo respeto y una grandísima, digamos, continuidad con el pensamiento antiguo, especialmente de 2 grandes filósofos, Platón primero, muy fuertemente, y después, a partir ya de la Edad Media tardía, Aristóteles. Aristóteles, que para nosotros es claramente una figura, ¿verdad?, en realidad no es el primer pensador importante para los filósofos cristianos de la Edad Media, sino que es más bien al principio Platón. Finalmente acaba siendo Aristóteles ahí la referencia, pero cualquiera de los 2 nos podrían servir para lo que quiero decir. Y es que en esa filosofía, a menudo, además de usar, por supuesto, la propia razón para intentar dar sentido y darle, digámoslo así, credibilidad y fuerza a los argumentos a favor de la creencia religiosa cristiana, además de eso, digo, en ocasiones se utiliza como un argumento legítimo el argumento de autoridad. Si Aristóteles lo dijo, eso es considerado un argumento, ¿verdad? Ese típico Aristóteles Dixit o el filósofo lo dijo, ¿verdad? Eso es, entre otros, no es el único, ni mucho menos, no, por favor, no reduzcamos a la Edad Media a una especie de personas dogmáticas que decían y repetían, porque no es el caso, pero sí que se consideraba, entre otras cosas, que la autoridad de los considerados grandes pensadores era o podía funcionar como un argumento, ¿verdad? Es decir, que hay una cierta tradición que es válida todavía, dicho en otras palabras. Y concretamente lo era también en términos científicos. Aristóteles era todavía la gran autoridad en términos tanto, digamos, astronómicos como biológicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como ustedes saben, en la modernidad empieza toda una discusión acerca de las tesis aristotélico-ptolemaicas, ¿no?, de Aristóteles y de Ptolomeo, acerca del heliocentrismo, ¿verdad? Toda esta discusión, digamos, astronómica por un lado, pero también acerca de, en general, cómo podemos conocer la naturaleza. Bien, insisto, primera tesis que van a defender los modernos: el legado de la tradición antiguo-medieval, en realidad no es válido. Y si lo es, tendrá que demostrarlo, pero no podemos darlo por válido sin más. ¿Qué van a hacer estos pensadores? Y me estoy refiriendo aquí fundamentalmente a 2 pensadores del siglo XVII. Por un lado, Sir Francis Bacon, ¿verdad? Francis Bacon, que fue canciller de Inglaterra, ¿verdad?, con Elizabeth, ¿verdad?, con la reina Elizabeth, y después con Jacob, el sucesor.
que escribe en 1620 aproximadamente su gran obra, y su gran obra se titula La Instauratio Magna, la gran restauración. Es necesario instaurar de nuevo, y eso quiere decir en realidad restaurar, así se ha traducido de hecho al español, el conocimiento tal y como lo hemos heredado. La forma de llegar a decir cómo son las cosas, y eso es el conocimiento, eso es la ciencia. No piensen en la ciencia, por favor, como un conjunto de conocimientos ya hechos, sino como justamente la respuesta a la pregunta ¿cómo son las cosas? ¿Verdad? ¿Dónde encontramos la respuesta acerca de algo que nos llama la curiosidad y que no sabemos? A eso, por favor, llamémoslo a eso ciencia. Eso es conocer, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer algo? Es decir, algo que no conocemos. Bacon dirá, la respuesta a eso no puede ser, lo dijo Aristóteles, o lo dijo quien sea. Es más, Bacon considera que la ciencia, en todos sus aspectos, pero fundamentalmente la ciencia, digamos, física en general, el conocimiento de la naturaleza, está en pañales, está todavía en una situación completamente precaria y encima con una arrogancia como si ya conociéramos mucho. Entonces, uno de los pioneros de esta modernidad va a decir, cuidado, en realidad no conocemos prácticamente nada de la naturaleza y no conocemos nada porque no tenemos un adecuado método. ¿Qué significa eso? No tenemos un instrumento que nos permita usar de la mejor forma nuestras capacidades en tanto que seres humanos. Fíjense la diferencia. Por un lado, recurrimos a modelos antiguos para que nos digan cómo son las cosas y nos mantenemos en esa tradición. Por otro lado, Bacon dice, olvidemos eso, dejemos eso atrás. Lo que tenemos que hacer es diseñar un método que nos permita usar de la mejor manera nuestras capacidades. Las capacidades que los seres humanos tenemos por igual. Y esto es muy interesante, muy importante. ¿Verdad? No hay autoridades, hay un método que permite que cualquiera pueda hacer uso de sus facultades, de su racionalidad, de su entendimiento, etcétera, etcétera. Un día les hablaremos de cuáles son las facultades humanas en general, para llegar a conocer. En esa misma línea, bueno, y ahí Bacon escribe dentro de esa Instauratio Magna, de esa gran obra que se llama La Gran Restauración, escribe la segunda parte, que es la más conocida, que se llama el Novum Organum, el nuevo instrumento, justamente, el nuevo método, el nuevo conjunto de reglas y procedimientos que nos va a permitir conocer. ¿Por qué Novum? Porque Aristóteles, o mejor dicho, Andrónico de Rodas, que es quien organiza los tratados de Aristóteles, a los textos de lógica de Aristóteles los llamó el Organon, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Bacon muy provocativamente? Decir, es necesario un nuevo órgano, un nuevo método de conocimiento que no se puede basar como en Aristóteles en el silogismo, sino que se tiene que basar en un método que permita descubrir verdades, un método de investigación que sirva, insisto, igual para cualquier ser humano. Os doy solamente otro ejemplo, más conocido. Les di este porque no es tan conocido. El más conocido, evidentemente, es René Descartes, como se suele pronunciar, ¿verdad? René Descartes, también, pleno siglo XVII, publica el discurso del método tan famoso en 1637, ¿verdad? Muere en 1650, o sea, publica el discurso del método, nada, 17 años después que Bacon había publicado ese nuevo órgano. Y si se acuerdan, ahí lo que dice Descartes es que la razón, o el buen sentido, como también la llama, es exactamente idéntica en todos los seres humanos. Y por lo tanto, fíjense lo que se está diciendo aquí. Todos los seres humanos tienen exactamente la misma capacidad de llegar a conocer todo aquello que es humanamente posible conocer. Por lo tanto, no necesitamos autoridades. Necesitamos usar bien nuestras propias facultades. Esa idea es revolucionaria. Por eso, vean, fíjense lo crítico que es eso, ¿verdad? La crisis que hay ahí. La crisis con el conocimiento heredado, la crisis con el mundo heredado, para empezar, en términos de conocimiento. Aquello que nos han legado, ok, está muy bien, pero en realidad es muchísimo menos de lo que podríamos conocer, no está bien utilizado, deberíamos usarlo para transformar la naturaleza y de esa manera obtener beneficios para toda la humanidad en su conjunto, en medicina, en mecánica, en ingeniería, en definitiva, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ese es el verdadero uso de la ciencia. Y eso no se ha desarrollado porque no tenemos un método adecuado que permita a todos los seres humanos por igual llegar a conocer todo lo que sus facultades les permitan. Perfecto. Hay un momento, podríamos decirlo con una palabra muy de moda, de empoderamiento, ¿verdad? El ser humano se dice, si llegamos a
darnos cuenta de cómo conocemos las cosas y armamos un método adecuado a eso, vamos a poder avanzar muchísimo en el conocimiento. Y aquí surge esta idea que para nosotros ya es obvia de una ciencia que es el lugar del conocimiento y una ciencia que evoluciona y va ampliando sus conocimientos y ampliándose a distintas esferas, etcétera, etcétera. Punto 1. Punto 2. Ética. El aspecto ético, el aspecto ahora ya no de a qué acudimos para conocer, antes la autoridad, ahora nuestras propias facultades, dotadas de un método, sino a qué acudimos para saber cómo actuar, qué debemos hacer. ¿Quién nos responde a la pregunta ¿qué debemos hacer? En la sociedad tradicional que heredaron estos filósofos, fundamentalmente las grandes fuentes de normatividad, por decirlo así, donde se dice qué debemos hacer, eran, bueno, ciertas tradiciones, sin duda también tradiciones eclesiásticas, una cierta moral heredada, ¿verdad? Y también, bueno, la autoridad de turno. ¿Qué van a decir estos autores? De nuevo, no necesitamos autoridades para que nos digan lo que debemos hacer, lo podemos descubrir en nosotros mismos. Tenemos en nosotros la facultad de llegar a autodeterminarnos. No necesitamos que nos determinen otros. Heteronomía, me da la norma otro. No, podemos ser autónomos, darnos la norma a nosotros mismos. Y eso, ahí hay muchas tradiciones, yo estoy simplificando evidentemente para poder poner algunos puntos, pero la idea es, el ser humano tiene también la capacidad en sí mismo de reconocer cómo debería actuar, de tal manera que respetara a todos los otros seres humanos también, de tal manera que no pasara a llevar, por decirlo en chileno, ¿verdad?, a nadie en su humanidad y en su dignidad. Tenemos en nosotros las facultades que nos permiten también saber cómo debemos actuar. De nuevo, no necesitamos tutores, una autoridad que nos lo imponga. Tercer aspecto, política. Muy bien, ¿y cómo organizamos nuestras sociedades? ¿Y cuándo es legítimo el poder que se ejerce en esas sociedades? Esto que estoy diciendo, estoy hablando del siglo XVII y XVIII, no es nada actual en términos cronológicos y sin embargo suena muy actual como lo pueden estar viendo, ¿verdad? Y no son precisamente unos revolucionarios, son los grandes filósofos clásicos de la tradición, por decirlo así, ¿verdad? Tercer momento, político. ¿Cuándo es legítima una autoridad? Piensa en el contexto. Tenemos en las sociedades modernas por primera vez algo así como sociedades plurales y sociedades globales. Hay un desarrollo enorme del comercio con el mal llamado descubrimiento de América, ¿verdad? Hay un desarrollo enorme de las invenciones, de la economía, también de la economía más ya, digamos, basada en crédito, etcétera, etcétera, de las invenciones, y eso en la edad moderna, con el desarrollo de las ciencias que hemos dicho en el primer punto, se va a amplificar enormemente. ¿Qué ocurre? Empezamos a tener sociedades, piensen también en la Reforma Protestante, ¿verdad?, donde las personas no comparten religión, no comparten muchas veces nacionalidad siquiera, y en muchos casos incluso están, por decirlo así, confrontadas con personas de culturas extremadamente distintas, como el caso, por ejemplo, de lo que sucedió aquí en América. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer cuando las sociedades ya no son comunidades, ya no están cohesionadas en torno a unos mismos valores, a una misma forma de ver la vida desde siempre? Y ahí, bueno, la respuesta humana es matar al que piensa distinto normalmente, ¿verdad? En esos casos, entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber, como ustedes saben, una infinidad de guerras de religión y de guerras también políticas, etcétera, etcétera. Y ahí los filósofos de la modernidad, varios de ellos, se replantean entonces la pregunta: ¿cómo podemos organizar las sociedades de tal manera que pueda convivir cualquiera con cualquiera, aunque no compartan religión, aunque no compartan ideas políticas, aunque no compartan, qué sé yo, clase social, etc.? De nuevo, ¿cómo encontramos algo que es idéntico a todos los seres humanos? En el primer caso era la razón que nos permite conocer, en el segundo caso era la razón que nos permite darnos cuenta de cómo actuar. ¿Qué tenemos de racional, qué hay de racional en la política? Y ahí es donde estos filósofos hacen esa famosa teoría que quizá algunos de ustedes ya conocen muy bien, pero por si acaso les digo muy brevemente, de que las sociedades en realidad hacen una ficción, un experimento mental, que es ponerse como en la situación en la cual todavía no habría sociedad. Imaginémonos que estamos en una situación presocial. Y eso es a lo que se le llama el estado de naturaleza. Antes de la sociedad, en un estado de naturaleza, estaríamos cada uno, como dicen en mi país, ¿no?, como dicen en Chile, a su bola, ¿verdad?, cada uno con la suya, cada uno buscándose la vida como puede,
y además donde los límites de su acción son los límites de su poder. Si yo puedo hacer algo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Verdad? No hay todavía ética, evidentemente, y menos todavía hay derecho, no hay política, no hay un marco jurídico, digamos, vinculante. ¿Qué ocurre? Que los individuos se dan cuenta de que vivir así en realidad no es muy beneficioso, porque yo puedo hacer lo que quiera, pero los demás también pueden hacer lo que quieran conmigo. Y si yo soy más fuerte que algunos, otros serán más fuertes que yo. O por último me pueden agarrar cuando estoy durmiendo, ¿verdad? Y entonces, para preservar una cierta seguridad, entre otras cosas, eso depende de la teoría. Hobbes considera que es por miedo, fundamentalmente, que se hace. Hobbes es uno de los grandes, Thomas Hobbes, ¿verdad? El inglés es uno de los grandes teóricos del contrato social. Piensa que los individuos se dan cuenta que no les conviene y pactan tener una autoridad que sea la única que tiene un, digamos, uso legítimo de la violencia, sobre todo los demás. Es una manera de explicar las sociedades de derecho. ¿Por qué llegamos a estar en sociedad? Porque todos nos dimos cuenta de que era lo mejor que podía pasarnos. Y por lo tanto todos pactamos que íbamos a ceder una parte de nuestra libertad, a saber, la libertad de hacer lo que nos diera la gana, con tal de que los demás también la cedieran. Y que íbamos a poner a una autoridad cuyo único sentido y cuya única legitimidad iba a ser justamente mantener ese pacto, hacer que ese pacto se cumpliese. Es decir, impedir que alguien abusara de alguien. Que, por ejemplo, alguien me quitara mis posesiones porque yo soy, pongamos por caso, judío, ¿no? O soy, qué sé yo, católico en un país donde dominan los calvinistas, que me expulsaran, que me mataran, que me quemaran, que me torturaran, ¿verdad? Todo eso que efectivamente, por desgracia, sucedía, estos filósofos consideran que es completamente ilegítimo y entonces dicen, todos los seres humanos, si se ponen a buscar, igual que buscaron cómo conocen, igual que buscaron cómo hay que tratar a los demás racionalmente, se dan cuenta de que lo más razonable es estar en sociedad y estar en sociedad con los mismos derechos y los mismos deberes. Y eso sería el uso de la autoridad para mantener ese pacto sería legítimo. Esta es la versión sobre todo más de Hobbes y de Locke, la versión más anglosajona que es más luego liberal, ¿no? Hay más versiones, no me quiero enrollar mucho, Spinoza, Rousseau tienen dos versiones del contrato social distintas, incluso el propio Kant, ¿verdad? Pero la idea fundamental es que la sociedad no tiene por qué ser irracional, es decir, no tiene por qué unos mandar a otros por la fuerza o acabar con otros simplemente porque piensan distinto. Podríamos vivir de una manera que nadie tuviera una autoridad de tal manera que abusara de ella. Entonces pasamos de una sociedad donde un monarca tiene toda la autoridad a sociedades donde cada vez más se piensa que la legitimidad del poder viene en realidad de cada individuo, es decir, podemos decirlo así, del pueblo, ¿verdad? Pero en realidad de un pacto entre individuos, por el propio bien de cada uno. Todos consideran que eso sería lo mejor que puede pasar. Bien, entonces, una vez más, como vemos, en los tres ámbitos hay una grandísima ruptura con lo que había. Lo que había era un conocimiento heredado, una serie de normas más o menos impuestas desde que somos niños y un sistema político autoritario y vertical. ¿Qué hace la modernidad? Dice, podemos llegar a conocer todo, pero todos y todas. Esto es muy importante. Descartes escribe el discurso del método en francés para que lo puedan leer las mujeres que no tenían educación evidentemente formal en ese momento, que era el latín. Y él no escribe en latín, escribe en francés, porque cree que cualquier persona tiene esa capacidad de conocer, ¿verdad? Cualquier persona tiene la capacidad de darse cuenta cómo tratar a los demás sin abusar de ellos, desde el respeto, desde el tratarlos como un igual, etcétera, etcétera. Y cualquier persona se puede dar cuenta de que está en su mayor interés que nadie abuse de nadie en las sociedades y que nadie tenga demasiado poder, ¿vale? Fíjense lo revolucionarios que eran los modernos, ¿no? Y estoy hablando de personas que escribieron en el siglo XVII y XVIII, ¿verdad? Déjenme, compartiendo pantalla, darles algunas características de cómo entonces de una sociedad tradicional, que es más una comunidad que una sociedad propiamente, pasamos a una sociedad moderna, para después dar algunas pinceladas sobre esta modernidad líquida de las que le hablaba. Esto no es mío, por cierto, lo he sacado de un artículo y lo he un poco adaptado, así que lo pueden encontrar en internet. Yo solamente lo estoy usando porque me parece útil. Una sociedad tradicional, en realidad yo ahí hablaría más bien de una comunidad, ¿verdad? Para empezar, eran teocráticas, a saber, consideraban que el poder venía de Dios, esas monarquías se legitimaban a sí mismas de esa manera a menudo, ¿verdad?
que el poder, por tanto, es sagrado, y eso quiere decir que no es discutible, no es dialogable, no hay discusión al respecto posible, y por tanto tampoco existen ningún tipo de control ni de límites a ese poder. Eso es un poder absoluto. Es un poder absoluto de origen divino. Eso es lo que los monarcas de la época pretendían tener, ¿verdad? En las sociedades democráticas, por decirlo así, es decir, el poder, como hemos visto, emerge de una decisión que toma cada individuo, y por lo tanto es legítimo porque cada individuo lo legitima. Y el poder, por cierto, no tiene ninguna procedencia divina. Es un poder, como han visto, que procede de un pacto. Esto es una ficción, no es que esos autores pensaran que en algún momento se juntó la persona y se hicieron un pacto. Están diciendo cómo se vuelve legítimo el poder, ¿verdad? El poder es legítimo en la medida que para cada individuo podría ser legítimo. Por tanto, es civil y, por lo tanto, claro, con el tiempo se va volviendo alternativo, nadie se queda toda la vida en el poder y también es, desde luego, criticable, ¿verdad? Se somete a un control público. Las sociedades o comunidades tradicionales son piramidales. Hay una jerarquía clarísima, ¿verdad? En el artículo se decía aquí, al final, mujeres, y yo lo he dejado porque me parece razonable, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que ocupan en esa jerarquía los distintos estamentos? Y por otro lado, esos estamentos son para toda la vida. Si tú naciste noble, te mueres noble. Si naciste esclavo, te mueres esclavo. Si naciste artesano, te mueres artesano. Mejor o peor artesano, pero artesano. No hay movilidad social. En cambio, las sociedades modernas tienden a buscar la igualdad, ¿verdad? Que cada persona tenga los mismos derechos que las demás, ojalá que se le garanticen ciertos servicios públicos y si no públicos, de alguna manera que tengan acceso a los bienes básicos y por lo mismo entonces la movilidad social es menos difícil, claramente. Otra cosa es que tan modernas sean nuestras sociedades, ¿eh? Eso es un debate que podemos tener después, hasta qué punto no perviven muchísimos elementos de sociedades tradicionales también en las sociedades modernas. Esas comunidades solían ser de una economía rural, ¿verdad? La mayoría de la población vivía en el campo, pero además es que la mayoría de los bienes procedían del campo y además uno consume lo que produce, fundamentalmente, ¿verdad? A menudo con centros urbanos muy poco desarrollados, estoy pensando en hasta la Edad Media, ¿verdad? Hasta el siglo XIV, XV, por ahí, con mucho aislamiento, pocos medios de comunicación. Las sociedades modernas son fundamentalmente urbanas, como todos sabemos, la mayoría de las personas viven en poblaciones, hasta el punto ya que ya es un poco insoportable, ¿verdad? Hay muchas influencias, hay muchos medios de comunicación y de movilidad también, de comunicación en el sentido también físico, ¿verdad? Y además, sobre todo, a raíz de ese desarrollo de la ciencia, que la filosofía moderna puso en marcha, a raíz de ese desarrollo de la ciencia hay una constante, digamos, transformación técnica también. Por tanto, aquí tenemos sociedades, estas comunidades tradicionales son más bien estáticas, se considera que las cosas son como siempre han sido, ¿verdad? Y tienen que ser así, porque eso está bien, lo que ha sido de por sí es un valor, eso es una característica de una mentalidad más tradicional, que lo que ha sido está bien, ¿verdad? Y que lo que quiere ser es sospechoso, por decirlo así. Uno se reconoce tradicional a veces en esos esquemas mentales, ¿no? Los cambios que se hacen son lentos, son muy de poco a poco, las innovaciones crean desconfianza y lo que siempre se ha hecho, insisto, es un valor en sí mismo. En cambio, las sociedades modernas, bueno, es justamente el individuo que siente que, bueno, el mundo es una aventura. Tú puedes hacer con él lo que esté en tus manos, ¿verdad? Mientras que no pises los derechos de nadie, etcétera, etcétera. Entonces, con los desarrollos también tecnológicos, hay una enorme cantidad de cambios y la innovación se considera positiva, ¿verdad? Nosotros estamos en una cultura donde se valora altísimamente la innovación porque estamos en una sociedad clarísimamente moderna. Incluso yo diría, como veremos después, líquidamente moderna. De hecho, al revés, a menudo el mayor descrédito de algo es que sea antiguo, ¿verdad? Uy, pero eso es muy antiguo, esto es de hace ya, como de esto mismo, yo les hablo de filósofos de hace un tiempo y podría parecer que ya no tienen nada que decirnos, cuando la filosofía, la verdad, que lo que es antiguo puede ser absolutamente actual. Las sociedades o comunidades tradicionales son muy uniformes, las modernas son plurales, ¿verdad? Comúnmente se piensa, por lo menos a nivel de estamentos, de una manera muy similar, no se lleva bien que alguien no piense del mismo modo, normalmente se sanciona eso, ¿verdad? Te sientes por lo mismo muy arropada por el grupo, ¿verdad? Muy, como dicen ustedes, achoclonada, ¿eh? Achoclonado, sí, ¿verdad?
Hay poco espacio para un desarrollo de las diferencias, se considera las diferencias más bien con cierta suspicacia, ¿verdad? Y el mundo en general se considera que está armónico, que es natural, que es así, que las cosas están bien como son, están bien organizadas, porque en el fondo porque Dios las ha organizado así para nosotros, etcétera. ¿Qué ocurre en las sociedades modernas? La verdad es que hay muchas maneras de pensar y por lo tanto un gran valor en las sociedades modernas es la tolerancia. Esto Locke y después Rousseau también, Voltaire, escriben textos sobre la tolerancia como un valor fundamental. Si vivimos en sociedades plurales, evidentemente debemos ser tolerantes porque nadie sabe quién tiene la última palabra y entonces tenemos que respetar lo que piensan otros, ¿verdad? Y sobre todo, aunque no esté de acuerdo, puedo criticarlo, puedo dialogar, argumentar en contra, pero no puedo ejercer la violencia, excluir ni nada por el estilo. ¿Qué ocurre, sin embargo? Y a esto me referiré después, que cada persona individual también va teniendo, en vez de esa sensación de estar arropada por una gran familia y por una gran comunidad, de estar un poco sola y de estar un poco en un momento, en una situación siempre de cierta incertidumbre, valga la paradoja, ¿verdad? Y de también desconcierto y desamparo. Hay muchas oportunidades para el desarrollo individual, pero a veces hay tantas que lo que estamos es básicamente completamente desorientados y no sabemos en qué dirección ir. Y el mundo no se considera como un lugar armónico, estable, sino como un lugar complejo, constantemente cambiante, difícil de entender. ¿Qué ocurre entonces con este contraste entre una sociedad, una comunidad, por un lado, y por otro lado con una sociedad moderna, abierta, etcétera, etcétera, etcétera? Decíamos, estábamos en el momento en que veíamos una mentalidad que explica las cosas un poco mágicamente, ¿verdad? Y donde si algo sucede está mal, bueno, hay que aceptarlo porque el mundo es así, no hay un orden en definitiva. Sin embargo, después tenemos una mentalidad que considera que en realidad estamos solos en el mundo, pero que eso no es malo porque podemos organizarlo a nuestra manera y que esta manera puede estar muy bien, ¿no? Digamos. Y el mal entonces no lo vemos como un castigo, sino casi que diríamos como un desafío, ¿verdad? Cómo podemos superarlo, cómo podemos mejorar las cosas, etc. Por último, las sociedades tradicionales suelen ser confesionales, incluso hay una unión muy fuerte entre Iglesia y Estado. Las laicas se separa, las modernas, perdón, suelen ser laicas, se separa más el poder civil y religioso, la Iglesia y el Estado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto, evidentemente, no es para decir que malas eran las tradicionales y que buenas son las modernas. En realidad, esa no es en absoluto la intención, sino que la intención es, de alguna manera, mostrar diferencias en la forma como se vivió durante muchísimo tiempo y que fue obvia esa forma de vivir. Eso no fue un problema para las personas que vivían así. Sin embargo, a través de distintos cambios, tanto económicos como políticos, como científicos, se va dando lugar a una transformación de la mentalidad. Eso es algo que después Rodrigo va a profundizar más. Las transformaciones profundas no son transformaciones solo en las cosas, son ante todo transformaciones en la mirada, en la manera de enfocar y de entender las cosas. Y lo que ocurre en la modernidad es claramente una crisis en ese sentido profundísima. La manera de mirar es una manera de mirar en la cual lo que estaba dado deja de ser valioso per se, deja de ser valioso en sí mismo y empieza a ser objeto de crítica. Y objeto de crítica quiere decir, se pregunta si eso será verdad, si eso es lo que de verdad debemos hacer, si las sociedades en realidad deberían estar organizadas como estaban organizadas, etcétera, etcétera. Lo que tenemos claramente es un desarrollo ahí de un nuevo tipo de ser humano. Podríamos llamar ese ser humano nuevo moderno. Claramente hay valores que en la clase social que mejor los encarna es la burguesía, ¿verdad? Abierta al comercio. Eso es otro tema muy importante. Teníamos un comercio mínimo dentro de un sistema de producción muy marcado por el campo. Empezamos a tener un sistema de producción muchísimo más marcado por la técnica y finalmente industrial, ¿verdad? Con también desarrollos en las posibilidades de transmisión y de comercio que van siendo, como yo decía al principio, casi que proto-globales, ¿no? Por así decirlo, una primera versión de un mundo global. Y ahí, entonces, hay quien esos valores los ve, esos valores modernos, nuevos, los ve con mucha simpatía, ¿verdad? Como una liberación, como una emancipación, ¿verdad? El género humano se vuelve adulto, se vuelve empoderado, autónomo, se hace cargo de sí mismo, no necesita un Dios, papá, por decirlo así, ¿no? Y un orden heredado que le diga todo cómo es y unos representantes en la tierra que les digan cómo son las cosas, sino que el ser humano puede valerse de sí mismo. No es necesariamente una época atea,
hubiera una religión, es que la religión verdaderamente su núcleo no es contrario a la razón, sino que de hecho va de la mano. Pues eso podemos hablar un día si les interesa. Bien, ¿qué ocurre para ir terminando? Que el desarrollo de eso va llevando a que, claro, no veamos esa transformación ya solo con ojos como muy positivos, que hasta ahora sonaba todo como que bueno, ¿no? Que bien vivir en sociedades más complejas, más plurales, más críticas, donde es posible argumentar y no matarse si alguien piensa distinto, etcétera, etcétera. Pero también es cierto, y lo hemos visto ya, que cada uno, ese desarrollo del individuo, el individuo como tal empieza a existir ahí, es decir, alguien que se considera que es un proyecto por hacerse, es alguien que no tiene un mayor ligazón con lo previo, con lo pasado, con lo heredado, sino que, ok, he heredado cosas, pero están ahí como algo que yo tengo que poder llevar en la dirección que crea que es mejor, ¿verdad? Y eso, si bien, insisto, tiene un elemento emancipatorio, liberador, o como quieran decirlo ustedes, también es verdad que empieza a generar unas sensaciones muy de aislamiento también, ¿eh? En las sociedades más tradicionales, los afectos fundamentales son la comprensión, el amor, el mismo afecto por las personas, la amistad, ¿verdad? Son relaciones a menudo a nivel de grupos muy sólidas, muy firmes. Sin embargo, en estas sociedades modernas empezamos a tener más bien, bueno, egoísmo, vanidad, ambición, ¿verdad? Ser ambicioso, eso es como ser un winner, ¿verdad? Un ganador, imponerte a toda costa, ambición de ganancia, de cosas, de objetos, de experiencias también, incluso de conquistadores, ¿no? Tanto físicos como, digamos, eróticos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Don Juan es una gran figura en el sentido moderno, ¿verdad? Las sociedades tradicionales estaban muy orientadas al pasado, como hemos dicho, estas nuevas se orientan muchísimo al futuro, al progreso constante, y eso lleva también a un cierto mareo. ¿Qué ocurre con eso? Que la sensación de crisis se vuelve estructural. Ya no es que de vez en cuando las cosas estén cambiando, es que hay que cambiarlas todo el tiempo. Y a esa sensación de que todo tiene que estar cambiando todo el tiempo, porque tan pronto te duermes, se te lleva la corriente, como dice el dicho, ¿verdad? Es a lo que Bauman llama la modernidad líquida, propiamente líquida, ¿de acuerdo? Es decir, donde ya hay una sensación de mucha mayor desorientación, que mucha mayor incertidumbre. ¿Me escuchan? Se ha escuchado, Paco, se ha escuchado bien. Hasta aquí lo dejaría como por qué en este contexto efectivamente vivimos en sociedades que están marcadas con un cierto vértigo y con una desorientación acerca de cómo ordenarnos, acerca de una cierta incluso nostalgia en algunos casos de lazos más fuertes, ¿verdad? Y yo creo que esta última crisis ha puesto eso de relieve, este individualismo extremo en el que parecíamos estar tan contentos, quizá ha mostrado que tiene necesidad de algunos complementos, ¿verdad? De algunas formas de relación con el medio ambiente, más respetuosas, no tan devastadoras en nombre del progreso, entre nosotros, vínculos sociales más sanos, no tan movidos por la agresividad, por el odio, por el individualismo extremo, etcétera, etcétera. Y ese es un poco el contexto en el que estamos, ese es un poco el diagnóstico más desde ciertos conceptos filosóficos que yo quería empezar introduciendo en esta sesión de hoy, para en las siguientes ir profundizando en, bueno, qué podemos hacer en ese contexto, ¿verdad? Hoy lo quería dejar solo a nivel de diagnóstico, y ese diagnóstico después Rodrigo lo va a completar desde otro punto de vista y Cristian lo va a aterrizar al contexto de la empresa. Déjenme presentar, aunque ya intervino algunas veces Rodrigo. Rodrigo Silva Alfaro es ingeniero de la Universidad de Chile, es un emprendedor vinculado al mundo de la construcción, pero también es un apasionado de la historia de las ideas. Estudió filosofía, se tituló como filósofo, y ha escrito varios libros. Yo tuve la ocasión de conocer a Rodrigo a través de un libro que una vez encontré en el aeropuerto de Santiago, en una estantería, que es Chile de un país militar a un país emprendedor. Y debo decir que es un libro que me fascinó, me influyó en algunas ideas en mi propia actividad como consultor. Y me quedé con la idea de conocerlo, y felizmente nos vinimos a conocer hace unos meses atrás, en medio de esta situación de pandemia, y nació a partir de ese encuentro junto con Paco, ¿no es cierto?, la idea de conformar Filco.
Y digo esto como preámbulo porque Rodrigo es una persona que se ha tomado tan en serio su pasión por las ideas y por el pensamiento. Escribió un segundo libro que se llama La Ruta del Pluralismo, en donde él explora en mayor profundidad las ideas de Isaiah Berlin, ¿no es cierto?, que es este filósofo de origen ruso, pero que se desarrolla como filósofo en Inglaterra, y habla en el libro de Isaiah Berlin y su liberalismo amistoso. Rodrigo mezcla la pasión por la filosofía también con una pasión por la historia de Chile, ¿eh? Y a mí una de las cosas que me sorprendió mucho, él tiene una biblioteca con 700 libros sobre historia de Chile. Yo no he conocido a nadie personalmente que tenga ese nivel de entusiasmo y recorrido por la historia de Chile. El título de esta segunda charla es Filosofía e Historia de las Transformaciones. Vamos a dar lectura a todas las preguntas al final. Si es necesario compactar un poco mi intervención en un tercer momento, lo vamos a hacer para que las preguntas puedan ser respondidas. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Rodrigo Silva. En esta segunda parte vamos a tratar de explorar y reflexionar respecto del concepto de una filosofía concreta a través de las transformaciones. Primero quiero detenerme un par de minutitos en qué podemos esperar de lo que yo llamo una filosofía concreta, y esto significa mirar la filosofía como ingeniero, y permítanme tratar de anclarme en Heidegger para decirles por qué esto que estamos tratando de hacer como filosofía concreta es una ingeniería de la filosofía. Heidegger, en Ontología Hermenéutica de la Facticidad, dice por ahí que para quienes quieran saber cómo él mira el mundo, su mentor fue el joven Lutero, su modelo fue Aristóteles, los impulsos se los puso Kierkegaard y los ojos me los puso Husserl. Y esta frasecita a mí me ha dado harto que pensar, digamos, ¿eh? Porque uno, a la larga, modelo es método, ¿eh? Y el método son distintos que los ojos. Entonces, ¿cómo un filósofo usa una metáfora que los ojos me los pone otro? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tener esos dos conceptos a lo largo de toda la exposición que está dedicada a la historia de nuestras ideas como chilenos. Después yo voy a avanzar a mostrarles los métodos y los ojos de Heidegger en cuanto nos puedan servir en tanto mundo concreto de la empresa en la sesión 2. Después veremos Hume y Kant, cómo se despiertan unos a otros. El ojo es un despertar. Y es algo así esto como una intuición intelectual. Piénsenlo ustedes como cuando de repente ven algo, cuando te dicen la vi. ¿Eh? Ahí están los ojos. El método es una cosa distinta. Pensemos por ahora en el puro método científico, pero vamos a ir volviendo a esto. Estamos haciendo filosofía concreta, en mi opinión, si estamos ocupando un método determinado, y esos métodos no solo son de la filosofía, sino que también los métodos están en varios libros de negocio que vamos a traer, en lo que vamos a hacer el ejercicio contrario. Vamos a buscar la filosofía detrás de libros concretos. Bueno, la pega nuestra es una defensa de la filosofía y, perdón un poquito, una defensa de la filosofía, y el que más me gusta a mí, nuestra línea quiere unir algo así como lo que hace en Chile Carlos Peña o Barken con la empresa, pero nos damos cuenta que falta una interfase. Y por eso hemos hecho este curso de esta manera. Está Paco,
que es un filósofo de excepción, debe estar dentro de los 5 o 6 mejores filósofos de Chile en este momento, está a cargo del doctorado de la Católica. Estoy yo tratando de hacer una ingeniería de la filosofía, y está un consultor tiempo real como Cristian, aterrizando más adelante esto. Y Carlos Peña escribió un libro hace poco que se llama ¿Por qué importa la filosofía? Y él hace una buena defensa de la filosofía ahí, pero no es la defensa que convencería, según yo, a un ingeniero. ¿Y por qué pienso que no lo convencería? Porque él habla de los grandes filósofos y de lo importante de la filosofía, y son argumentos que son miel para los oídos de un intelectual, pero no de un ingeniero. Y en ese sentido, lo que nosotros podemos, como lo vamos a tratar de defender para adelante, y ustedes juzgarán al final de la 7ª sesión, si es que logramos traspasar el punto de que la filosofía es un utensilio, una herramienta muy potente. Y aquí me voy solo, para no llenarlos de conceptos, tengan en mente los que han escuchado algo de Heidegger. Va a haber una sesión completa de casi 2 horas de Heidegger la próxima sesión. Su división categorial entre la cosa, lo que podemos mirar y ver, con el utensilio, lo que es útil para algo, lo veremos en la próxima sesión, con el ser ahí. Entonces, cuando nosotros, ¿qué queremos hacer con la filosofía en el fondo? En esta parte es un sacrilegio para los filósofos. El sacrilegio se trata de decir, ¿sabes qué? Hay algo acá que es una herramienta útil. Veamos si ese sacrilegio nos resulta, ustedes juzgarán. Vamos a usar 2 categorías, la de los océanos azules y los mares rojos. Este libro es filosofía y tenemos una sesión especial para él, pero por ahora quiero que, yo uso mucho la palabra océano azul o mar rojo. Para los que tienen experiencia en la empresa, el mar rojo es cuando es una industria establecida. Searle hablaba de una metáfora de cuando explotó el Big Bang y salieron todos los planetas disparados y que de repente se empiezan a ordenar y tenemos un sistema solar ordenado. En este momento, ponte tú, como gira la Tierra, es un mar rojo porque son reglas muy establecidas y cuando algo está muy clarito, entra mucha competencia. Piensen en el retail. Y esos son mares rojos. Y todos ustedes saben, la mayoría deben haber leído este libro, fue un bombazo. La novedad nuestra es tratar de sacarle la filosofía. Un océano azul es, por ejemplo, lo que ha hecho varias veces Steve Jobs, o lo que de repente hizo Corner Shop, donde en Chile por lo menos no compite con nadie. Estás sin competencia y la idea para nosotros es ampliar esta categoría y transformarla en filosofía. 2 cosas. Los filósofos hablan de conocimiento analítico y de conocimiento sintético. En este libro muestran que los océanos azules se logran a través de nuevas síntesis, que el Cirque du Soleil se logró mezclando el circo con Broadway, sacando lo que estaba de más y poniendo cosas nuevas. Por ejemplo, se sacaron los animales, se sacaron lo que no estaba gustando y pusieron de repente arte o ciertos gimnastas más profesionales. Bueno, ahí está eso. Y lo otro, categorialmente, para la comprensión, y ojo que vamos a hablar de historia de Chile, pero por favor les pido que no se confundan, porque estas son las categorías con las que vamos a estar trabajando las 7 sesiones. Hay un método de inventiva-triz, quizás algunos han escuchado, lamentablemente muy desconocido, es un método de un ruso, Altshuler, que lo descubrió, es un genio, y hace una filosofía verdadera de la inventiva. Quiero usar la inventiva como el lugar para observar las transformaciones. Porque la inventiva
es mucho más amplia y Altshuler lo descubrió. Vamos a hablar de él. Por ahora quiero decirles que él era el jefe de la patente en Rusia en 1950. Inventó todo este método de inventiva con principios y matrices de contradicciones usando la filosofía de Hegel. Descubrió 40 principios de inventiva, que los veremos, y que son muy útiles también para filosofar, incluso para mirar la historia. Y estos 40 principios de inventiva no han inventado uno solo más. Y él los descubrió mirando las patentes y los tipos de patentes. Por ahora vamos a ver solo esta clasificación. Altshuler descubrió que el 32% de las patentes en Rusia que él vio eran mejoras. O sea, no había que saber nada para hacerla. Por ejemplo, se puede hacer un océano azul con una mejora. Cuando en el mismo libro que les dije, ellos hablan de que, por ejemplo, Ford, él descubrió un océano azul a través de algo ya más importante, pero él creía que todos los autos tenían que ser negros. Muchos hemos escuchado esto. Y 20 años después la Chevrolet le cambió el color y ofreció autos con colores, y eso se transformó en un océano azul. Esto está parecido a la pregunta que respondí, que es puro marketing. Claro, ahí con mejoras de repente el marketing es más necesario. Después, piensen estas dos, que es dentro de la industria, o sea, dentro de la empresa y dentro de la industria, como una mejora, como un invento que toma como categoría, son los conocimientos que tengo adentro. Yo trabajo en Notco, un conocimiento de Notco. Cuando voy dentro de la industria es que voy a buscar algo, pero que está dentro de la industria. Es como, aquí tómenlo como que una disciplina y voy a la disciplina del lado. Si soy ingeniero mecánico, voy a la ingeniería física. El ejemplo para que entiendan esta partecita es, si un lago se me embanca, se me llena de arena, lo normal es que yo le saque el agua, meta retroexcavadora y le vuelva a poner el agua. Pero si voy a la industria del lado, lo puedo hacer con ondas eso y soluciona el problema. Piensen en la medicina con los rayos láser, fueron a la industria del lado. Estoy hablando del 4%, los otros 2 están dentro del mismo método. Entonces, solo ir a la industria del lado ya es algo en que solo un 4% lo puede hacer. Y el 1% es un descubrimiento. Piensen en Facebook, en algo que nos... Ahí, en filosofía, ese acontecimiento en filosofía se estudia mucho y es el acontecimiento, algo que nos sobreviene. Algo así que es como la pandemia que estamos viviendo hoy. Vamos ahora a la historia y manos a la obra. Vamos a ir la charla histórica de Chile y vamos a poner ojo en las transformaciones de Chile, y en las más importantes. O sea, vamos a estar hablando de las transformaciones que involucraron, que están en el último 40% de la inventiva. No cualquier transformación nos va a importar. Vamos a dividir la historia en tres capas: las capas geológicas, las capas ideológicas, y después vamos a hablar de los momentos cruciales, de los momentos angulares que yo veo por lo menos en la historia de Chile. Bueno, como les dije, somos ingenieros, nos gusta copiar. En Silicon Valley avanzaban de repente haciendo ingeniería inversa. Este es el método que voy a sacar yo para mirar la historia de Chile. Mi mentor va a ser Diego Portales. Mi método va a ser el de Patricio Aylwin. Los impulsos me los puso Francisco Antonio Encina y los ojos me los puso Arturo Alessandri. Voy a hablar del método y de los ojos, que es lo que nos va a preocupar. El método con que yo miro la historia, y vamos a tener oportunidad al final de ver esto, es el de la democracia de los acuerdos, pero filosóficamente. La idea de que somos una sociedad, de que hay muchas ideas distintas, y algunas vienen de adentro y otras, la mayoría las importamos, y hay muchos grupos sociales, y que el acuerdo, trascendiendo lo de Aylwin, no debiera ser solo entre los políticos, no, sino que debiera ser en el total. Pero Arturo Alessandri me puso los ojos, que es el método sin ojos es ciego, digamos, y los ojos de Arturo Alessandri para mirar la historia eran gradas.
Él decía, la historia se mueve en gradas bien concretas, periodos que se acaban. Y vamos a ir viendo cómo eso está presente, y Alessandri está detrás de esto. Entonces, las capas geológicas de nuestra historia, no estoy tomando la conquista, o sea, la parte hispánica. Tenemos primero el régimen portaliano, que va de 1830 al 91. ¿Qué pasa que no? Ahí está don Diego, yo soy portaliano. Después tenemos el régimen parlamentario del 91 al 25. Después pasamos ahí tienen el Parlamento gobernando, al régimen socialdemócrata. Esto ya es nuevo. O sea, nadie ha tabulado el régimen que va desde el León Alessandri hasta el golpe de Estado como socialdemócrata. Yo quiero defender esa tesis y después ustedes me dirán si tiene sentido. Ahí está el León con su chusmaquería, y el régimen neoportaliano, que tiene dos fases, que está entre el 73, lo que se hizo el neoliberalismo, y después la democratización de eso, que a mí me parece un punto angular. Entonces, hablemos del régimen portaliano para que más o menos nos hagamos una idea de qué había ahí y podamos conversar de eso. Portales llega al poder después de 20 años de anarquía. Había caído Higgins, no había orden, había quebrado, había estado preso, y resulta que a él se le ocurre ordenar un régimen con un cuento. ¿Y el cuento cuál era? 4 cositas. Un presidente rey, porque él se dio cuenta que le hacía falta la autoridad, había mucha anarquía. Finanzas ordenadas, honestidad en el servicio público, para que vean que estos estados de forma, como decía Spengler, se ordenan con muy pocos conceptos, y instituciones y leyes que funcionen. Ahí, en ese periodo que Portales Chile logra avanzar en ese periodo, copiando muchas cosas. Nada de lo que hizo Portales lo inventó él. Portales se sentía inglés, ya veremos cómo conversan en nuestra historia lo inglés y lo francés, que es una dicotomía bien larga para atrás en la historia de las ideas. Tendremos la oportunidad de cuando veamos a Kant hablar un poquitito de eso. Él agarró el régimen portaliano imitando el presidente Rey, nombra a O'Higgins, nombra a Prieto, porque podrían nombrar a O'Higgins, a quien admiraba, pero no lo nombra para que hubiera sucesión de presidentes para adelante y instaurar una democracia. El tema, también el tema de la economía liberal. Todas las economías del mundo fueron liberales hasta antes de la Primera Guerra Mundial, y de ahí nace el socialismo afuera, porque se empiezan a ver esta economía industrial que era muy liberal. Chile logró avanzar ahí, desde el último puesto en la tabla de posición en América, en solo esos 60 años, a ser el primero. El régimen parlamentario es un régimen que llega por una razón bastante especial, que es, creció la plata del cobre, del salitre en ese entonces, y el Parlamento, que era como la nobleza, y el presidente, que era el rey, se entraron en conflicto y tuvieron que, en ese momento particular, llegar incluso hasta una guerra civil. Todos sabemos ese tema, vamos a hablar poco del régimen parlamentario. El régimen socialdemócrata, con Alessandri, básicamente, para nosotros va a ser muy importante detenernos un pelito en esto, porque la situación es casi exacta y estamos a 100 años de diferencia. Esto casi como Nietzsche del eterno retorno. Exacta la actual. Había salido una clase nueva, que era todo el proletariado urbano. Alessandri ve una necesidad ética de dar solución a toda la gente que estaba llegando del campo a la ciudad, y él idea esta idea de hacer una nueva constitución, porque las otras 2 constituciones, que es la misma pero interpretada al revés, con una hermenéutica al revés, la que va en el 33, ya no daba el ancho. Por último, el régimen neoportaliano, que tiene 2 fases,
el primer ideólogo Guzmán, pero el que puso el método para que pudiese funcionar fue Patricio Aylwin, y eso lo vamos a discutir al final. Es una refundación del régimen portaliano. Se vuelve al liberalismo, no solo en Chile, en todas partes del mundo estaban, en esa época, por ejemplo, Francia estaba privatizando, según Piketty, la Renault y todas las empresas con que se había quedado después de la Segunda Guerra Mundial, el año 70, un pelito antes de esto. No vamos a creer que la Margaret Thatcher y Ronald Reagan le copiaron a Pinochet el modelo. Milton Friedman es el ideólogo de esto, y es una vuelta del mundo al neoliberalismo y al mismo progreso o tipo de progreso, y también niveles de desigualdad que se vieron hace más de 100 años atrás. Bueno, referente a esta dualidad, vamos a hablar al final, pero solo quiero decirles que lo que hizo Guzmán en el régimen neoportaliano es mirar a Portales y repetir lo mismo. Lo que hizo Patricio Aylwin fue establecer un método, este método que significa que nos vamos a poner de acuerdo para darle validez y abrirlo hacia el resto del mundo. Ese método de los acuerdos fue muy importante porque creo yo que es la divisa política con la que vivimos hasta nuestros días y ya se agotó. Se agotó el tema de los acuerdos, no la idea de Aylwin, sino que se agotó con quiénes estamos llegando a acuerdo. Al final de la charla vamos a volver a eso para no detenernos en algo que podría ser un pelito polémico y que seguro que va a dar tema para la conversación. Pero ahora vamos a hablar de, vamos a tratar de entender, usar filosofía. Heidegger nos dice que para filosofar tenemos que pensar. Y esto es bien raro porque resulta, ahí hay una frase que la vamos a leer con calma, que hasta Kant todos pensaban que la filosofía era entendimiento, imaginación y razón. A mí me costó mucho entender, y podrá quedar para las preguntas, y lo vamos a tener viendo, ¿por qué entendimiento es distinto a razón, digamos? ¿Cachai? La facultad de la imaginación nos permite armar esquemas, pero Heidegger dice una cosa mucho más revolucionaria, dice, y el oído del pensar no oye todavía el clamor, seguirá sin oírlo durante tanto tiempo como no comienza a pensar. El pensar solo comienza cuando hemos experimentado que la razón, tan glorificada durante siglos, es la más tenaz adversaria del pensar. Esto mismo lo piensa Berlin, esto mismo lo pensaban los románticos. Tendremos, pero esto es un hito importante y un océano azul que discutiremos de los tantos que incorporó Heidegger al planteamiento. ¿Por qué pongo esto? Porque los quiero invitar a... Vamos a hablar mucho del racionalismo acá como una ideología en Chile. Las capas ideológicas, básicamente, mis tesis son que somos un país militar, que somos un país medieval, ideológicamente, esto no es peyorativo y pretendo defenderlo, somos un país cartesiano, somos un país mercantilista inglés y somos un país tecnócrata utilitario. Antes que justifique, y ustedes podrán después evaluar el mérito de la justificación, me interesa que miren este cuadro y se imaginen un militar, se imaginen medieval, religioso, un cartesiano, puro cálculo, un emprendedor mercantilista o un trader, y un tecnócrata utilitario, piensen en un economista. Y la pega es poner de acuerdo a todos estos chatos. Vamos viendo de qué se trata, por qué digo yo que somos esos países. Hasta aquí no ha habido, en Chile hay poca historia de las ideas chilenas, hay muchos libros de historia como Grada, como lo primero que vimos, pero no historia de la idea. Bueno, nuestra ideología militar tiene mucho rato arriba.
el mismo Felipe Portales defendía la idea de que un historiador, no don Diego, un historiador contemporáneo, a lo mejor han leído algunos de sus muy buenos libros, él defendía la idea de que Pinochet era consecuencia y no causa. Y hay un libro, Nuestra raza militar, de Palacios, y este fenómeno fue estudiado a principios del siglo XX cuando todo se miraba como raza, una raza militar en el libro. Pero la guerra de Arauco duró 300 años, el hecho es que, según Rosales, murieron 40.000 españoles, mientras que ni siquiera llegaron a 100, o dicen que la comparación es exagerada, los españoles para conquistar el imperio inca y el imperio. Todos escuchamos esto probablemente cuando estábamos en el colegio. Hoy día quiero que le pongamos más peso a esto y observemos esto, pongamos ojo en esto. Pero hay otra cosa que pasó, digamos. El siglo XX, según Mario Góngora destaca, es un siglo lleno de guerras. 1810 la independencia, el 14 la expulsión y la reconquista real, el 17 volvieron los patriotas, el 23 cayó O'Higgins, el 29 el IRCAI, el 36 estábamos en guerra con Perú y Bolivia, el 51 hubo una guerra civil, el 64 una guerra con España en Chiloé, el 79 la guerra con Perú, y el 91 estaba la guerra la guerra civil. Piensen un poco, alguien que vivía 50 años vivió 5 guerras. Nosotros nos estábamos quejando como en una pandemia. Yo me imaginaba cuando leía esto que esto era como vivir en Israel o en la Inglaterra, las películas que uno ve de la Inglaterra en la época de Churchill, que los ingleses iban a trabajar cuando las bombas estaban cayendo. Estas cosas están dentro de lo que nosotros podemos ver, pero tienen cosas, la ideología militar tiene cosas importantes de aporte, porque no todo es positivo, 100% positivo, 100% negativo, y es parte de la reflexión filosófica, es no caer en ese tipo de reduccionismo. Las escuelas militares, las escuelas de negocio nacieron de las escuelas militares. Hay aptitudes logísticas, administrativas. Mi tesis es que lo bueno que somos los chilenos para administrarle los bancos a los españoles, el retail o la competencia, viene de estas capacidades logísticas que están acá. Por otro lado, no son muy creativos, son muy ordenados, no son muy buenos para los cambios y para las transformaciones, pero sí son estrategas. Entonces, esas serían las ventajas y desventajas de una cultura militar. Tenemos una ideología medieval que viene de la Iglesia. Cuando hablemos de una ideología medieval, este título es para provocarlo, no se lo tomen tan en serio. Lo que estoy tratando de decir acá, los valores medievales que son contra los que combatió Maquiavelo, son los valores cristianos. Y nosotros tenemos una fuerte influencia cristiana. La caridad, la piedad, el amor al prójimo, la solidaridad, son cosas que vienen de ahí, pero desde Maquiavelo sabemos que todo eso, llevado a otros mundos, a lo mejor no conversa tan bien. Maquiavelo solía decir, miren, pero lo que me pasa a mí con esto es que no conozco a nadie que en realidad sea así. Bueno, somos un país cartesiano. Primero, sepamos nuestro pasado francés. No lo sabemos porque los terremotos han traído mucho. A partir de 1840, Chile tuvo que tomar una decisión importante, que fue optar entre el modelo americano de los piratas americanos que querían consolidar la independencia en Estados Unidos, venían acá por Valparaíso, y el modelo francés. Y la decisión fue Francia. La aristocracia se iba a vivir 6 meses a Francia. Aquí estoy mostrando el Cerro Santa Lucía. Cerro Santa Lucía, menos mal que había canteras y canteros con adoquín en Chile, porque todo esto Benjamín Vicuña Maquena lo trajo de Francia. Y los palacios eran así, y ustedes ven que trajimos a Eiffel para hacer las estaciones de tren, ustedes pueden ver el parque forestal. Tenemos unos años franceses en que la influencia fue que la élite se educó, la escuela de medicina francesa, la administración pública francesa, la escuela de ingeniería francesa, los padres franceses. Hay mucho de francés en Chile, aunque no haya un solo francés adentro. El punto es que aquí le estoy mostrando unos poquititas diapositivas
todos lo hemos visto, la Alameda de las Delicias era muy francesa. Esto redunda en una problemática que es una ideología cartesiana. Está escondido y a mí me extraña por qué no lo sacan a luz. En 1910, yo lo tengo escrito desde el 2006, hubo una discusión por la educación en Chile. Pelearon los ingleses y los franceses. ¿Quién eran los ingleses? La tradición venía de O'Higgins, Portales, se sentía inglés, miraba con ojo inglés, Enrique McKeever, que ya estaba ahí, pero los que defendían el pragmatismo aquí, en la ideología inglesa, eran en esta pelea puntual Francisco Antonio Encina y Molina Garmendia, que peleaban contra Valentín Letelier por el tipo de educación, si queremos una educación práctica o queremos una educación conceptual, racionalista diríamos en filosofía. Esa discusión es angular y está atrás y fue la que quiso solucionar Kant, y hablaremos de eso, con si las verdades vienen de lo empírico o las verdades vienen de nuestras categorías y conceptos. Descartes dice categoría, concepto, método. De ahí establecimos una educación que en séptimo básico, según los estudios, elimina toda creatividad, porque lo que hacemos es enseñarle a los niños a que todo es método, todo es metodolizable, y ahí las transformaciones nos empiezan a quedar un poco incómodas. Esa es una discusión importante que también la recoge Tocqueville con su libro Democracia en América, que es muy de la línea. Yo no había leído a Tocqueville, pero él lo sacó de una discusión filosófica anterior, que es la de empiristas y racionalistas, que son dos corrientes filosóficas. Lo que estamos tratando de hacer es buscar el anclaje afuera de lo que nosotros nos llegó acá. Después viene una ideología socialdemócrata. Aquí también hay francés, o sea, el Estado está siendo manejado de manera francesa. Los franceses y los ingleses, lo dice Alessandri, por eso digo que mis ojos son de Alessandri, tienen una manera de mirar las cosas muy distinta. Y en su discurso, cuando agradeció en 1919 la nominación del Partido Liberal para la candidatura a presidente, dice, miren, pongan ojo, porque el problema que hay aquí social es grande, y este problema Francia lo solucionó de una manera. Los consejeros del rey le dijeron, olvídese, no escuche a la canalla que pasa. El rey se olvidó y estaba derrocado. La reina de Inglaterra hizo algo distinto, llamó a elecciones, y en las elecciones ganó las reacciones, como que si hubiera ganara el rechazo en octubre, ganó la reacción. Y la reina no aceptó el resultado, disolvió la Cámara y incorporó a dedo a los que estaban a las nuevas ideas, digamos, a esta permeación y creó el Océano Azul nuevo parlamentario que le permitió a Inglaterra avanzar sin ningún problema hacia adelante. Otra cosa que me llamó a la atención cuando leí a Piketty es cómo abordaron en el siglo XIX económicamente diferente Inglaterra y Francia, y que es atingente para la problemática de hoy, el problema de la economía. Había hiperinflación, tenían mucho gasto por la guerra y todo. Francia optó por subir los impuestos y mantener presupuesto equilibrado y quebró. Inglaterra optó por endeudarse 4 veces el PIB, nunca cayó en default y terminó pagando toda su deuda. Y la economía tampoco. Los ingleses, curiosamente, asumen, como son empiristas, este tema del cambio con mayor facilidad que lo conceptual, porque los franceses quieren anclar en un concepto desde Descartes. Carlos Peña, una de las cosas interesantes que dice en su libro es que los dos grandes pensadores del siglo XX son Heidegger, que coincido, Wittgenstein, que yo lo encuentro de mucho menor talante, y se despacha Sartre porque dice se perdió en el cartesianismo. Dicen que no hay filósofo francés que no sea cartesiano. Yo estoy ampliando esa tesis para lugares más allá. Ideología mercantilista inglesa nos llega con el mercado abierto. Y esto genera una casta nueva. Hoy día en Chile hay 1.900.000 emprendedores producto que no dependen del Estado y no dependen de nadie, y que cuando se sacan la mugre nadie les ayuda, y es parte de 1.900.000 emprendedores. O sea, si son emprendedores con derecho a voto, es la mitad de los votos de Piñera, una minoría silenciosa, que han salido otras mayorías, como
y minorías nuevas, que nadie está poniendo ojo y que es el tipo de acuerdo metodológico tipo Elwin que yo creo que podría estar haciendo falta ahora. Es una tesis, no se la tomen tan en serio. Mercantilista, inglés, llegamos a esta. Y utilitario. Ahora vamos a ir al tercer momento y último de la charla, de los momentos cruciales. Los momentos, y vamos a volver atrás para ir haciendo una repasada de lo que hicimos, y vamos a terminar con los momentos cruciales. Lircay. ¿Qué pasó en Lircay? Bueno, en Lircay era la decisión entre Portales y Prieto y Freire y los federalistas, momento angular. El que ganó, y esto es guerra, lo puse en más rojo, ¿ah? El que ganó fue lo portaliano y ahí tuvimos un gran cambio. Después les dije la selección del modelo francés. No el educacional, porque el educacional viene en 1910. El modelo de desarrollo. En esta época se fundó la Universidad de Chile. El educacional de colegio es el de 1910, pero ya venía la influencia francesa en las universidades y en la administración pública. Mucho francés llegó ahí por 1870. Yo lo anclo un pelito más atrás. Momento crucial. Bueno, por el cartesianismo, como dijimos. La guerra civil. Aquí hay un momento que pocos se han detenido a pensar. Chile, que era pensado como una república democrática, ay, me reía mucho cuando veía a un brasilero decir, mira, nosotros los brasileros seremos virreinato, pero en realidad nuestra sociedad es pluralista y democrática. Y Chile, que tiene el título de democrático, es una monarquía, digamos. Aquí hay algo que Encina lo lee como las tesis royales, la tesis de los reales y la tesis nobiliaria y la nobleza. La nobleza con el rey en la época feudal peleaban por el poder. ¿Y por qué pelearon acá? Por plata. Esta crisis es lo que diría Nietzsche, voluntad de poder hay ahí. O sea, el frío. El modelo educacional que ya hablamos, la opción ética, la opción por los pobres, el 20, Alessandri ahí. Fíjense que los estadistas que veo yo en la historia de Chile no son muchos. Los que adelantaron, Chile es un país escaso de estadistas, no tenemos muchos Churchill, Kennedy, por ejemplo, que cuando en Estados Unidos defiende a los negros que entren a la universidad y todo, y hay historiadores que dicen que a eso es lo que constituye a Kennedy no estadista. Ver que el avance, que él empieza ahí en 50 años, culmina con Obama como presidente y con un país en que muchos de esos problemas se solucionaron. O sea, él marcó un rumbo, aquí Alessandri marcó un rumbo. Bueno, la opción por el mercado, el neoliberalismo, aquí tienen mucho que ver los economistas de Chicago Boys, todos ustedes saben eso, y el acuerdo por la democracia, o sea, la democracia de los acuerdos que ya hemos hablado también con él. ¿Cuál es la reflexión final que me interesa hacer con usted? Es que estamos en un momento angular. Esas han sido más o menos las transformaciones que ha tenido la historia de Chile, y en este momento angular, se lo adelanté un poco, tenemos el problema de que tenemos emprendedores, estoy en el límite del tiempo, denme por favor 2 minutitos más y cierro. Emprendedores, tenemos mujeres, tenemos minorías sexuales que se manejan distinto. Las teorías de justicia han sido históricamente teorías redistributivas. Y redistributivo es la teoría de Marx, por ejemplo. La de John Rawls, por ejemplo. Es plata para allá, plata para acá. Y una división clasista de la sociedad. Eso, a mi modo de ver, es una manera muy pobre de mirar. Y hay muchas teorías, entre ellas está la Nancy Fraser, está Charles Taylor y varios otros, que rescataron de Hegel las teorías de reconocimiento. Reconocernos, y reconocer es reconocer valores. La última charla es la del pluralismo y ahí entraremos en eso, pero reconocer, vamos a usar un método para reconocer a los millennials, que yo hago ese ejercicio con un método heideggeriano que es la aletheia, la desvelación, que no es de él, es lo que hace a Heidegger decir que Platón le entregó el método, y cuando dice que Husserl le entregó los ojos es por la fenomenología. Husserl es el padre de la fenomenología y
Heidegger se detiene en Aristóteles y en el concepto de verdad griega, que es un tipo de verdad distinta al método para descubrirla que la correspondencia latina. En latín, la verdad es correspondencia. Si el fenómeno coincide con el enunciado, hay verdad. Si yo digo está lloviendo y llueve fuera, entonces es verdad. Heidegger habla del método de desvelamiento y lo que vamos a ir haciendo a lo largo del curso es desvelar, si es que estamos en un 1920, 100 años después, mucho más complicado, pero esencial y filosóficamente algo no tan distinto, va a ser parte de la reflexión. Pero mis anclajes son históricos, filosóficos, económicos y de emprendimiento. Entonces, siéntanse con la libertad que las preguntas las puedan, y me gusta mucho moverlas. Eso, estos queridos filósofos. Así que, sin más, queremos agradecer a todos su participación, su entusiasmo. Queremos decirles que los esperamos para el próximo martes. Vamos a estar atentos a responder sus preguntas que fueron registradas en el chat, si es que no han sido respondidas. Y vamos también a buscar a través del correo, ¿no es cierto?, la forma de mantenernos activos ante cualquier consulta, cualquier indagación, cualquier recomendación que ustedes quieran hacernos. Así que les agradecemos a todos su presencia hoy día y vamos dando por cerrado la sesión de hoy día. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Chao. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.